primitiva a 5000 años antes de Cristo. Modo asiático de producción. Asiático de producción a 3500 años antes de Cristo. Esclavismo a 3000 años después de Cristo. El feudalismo a 300 años después de Cristo. Capitalismo en 1600 años después de Cristo. Último tenemos el socialismo, 1830 años después de Cristo. La comunidad primitiva. Cuando hablamos de la comunidad primitiva del ser humano, nos referimos al estudio más antiguo de organización socioeconómica, del que se tiene registro en la historia de nuestra especie. Es decir, fue el primer modo de organización de los grupos humanos primitivos. Con el inicio de la civilización humana se formaron las sociedades previas a la llamada revolución de Neolíticos y al descubrimiento y masificación de la agricultura. En este término es también sinónimo en la jerga marxista de la teoría económica del comunismo primitivo, que es el modo de organización socioeconómica tribal, comunitario previo a la inversión de la propiedad privada que la humanidad ejercía en ese entonces. Se inicia era la más adecuada para una comunidad humana nómada o seminómada que vivía de la caza, pesca y recolección en ella. La caza y la pesca, la distinción de clases, estrato social o incluso de género no eran todavía necesarias ni relevantes. Las comunidades primitivas eran modestas en su tamaño y número de integrantes, al menos en comparación con la que surgiera. Luego ejercían algún modo de cooperación simple entre individuos, permitiendo así las subintegrantes, al menos en comparación con la que surgiera. Luego ejercían algún modo de cooperación simple entre individuos, permitiendo así la subsistencia de la población siempre y cuando no crían demasiado y sus necesidades superan la capacidad productiva disponible. Se entiende en la teoría marxista como una etapa de desarrollo de las formaciones socioeconómicas, económico-sociales, caracterizadas por el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la propiedad en común de los medios de producción. Es decir, en la teoría marxista es un desarrollo económico-social bajo de régimen de la comunidad primitiva. El modo de vida está determinado por un bajo nivel de fuerza productiva. Los modos de producción que existían eran primitivos y solo se podía asegurar la existencia de hombre viviendo juntos y en forma colectiva. La comunidad primitiva remite a las primeras sociedades humanas. De acuerdo con el concepto de Marx, la base de sus relaciones de producción era la propiedad colectiva de cada comunidad sobre los medios, propiedades que correspondían a las fuerzas productivas primitivas sin desarrollar la comunidad primitiva. Hola, mi nombre es Ivana Molina Moreno y me tocó hablar sobre los modos de producción esclavista. En la historia de la humanidad, primer modo social de producción basado en la explotación del hombre por el hombre, antagonismo de las clases. La esclavitud fue el segundo modo de producción de la historia humana y la primera forma de sociedad clasista. Dio inicio a la existencia de la explotación de los hombres, cuya forma era la esclavitud. Bueno, el capital es escaso, no habiendo incentivos para la inversión, aunque se amasen inversas fortunas. En la primera división social de las clases tenemos lo que son los esclavistas. El esclavista es el dueño del sometimiento. Surge por descomposición del régimen de la comunidad primitiva. Alcanzó su máximo desarrollo en la Grecia antigua, en los 2500 años antes de Cristo, y sobre todo en la Roma clásica. Las relaciones de producción se basaban en las propiedades de los dueños de esclavos sobre los medios de producción. Los esclavos eran considerados como instrumentos sin derecho alguno, es por default, de decisión y sujeto a explotación cruel.
El incremento de la producción de bienes materiales es lo que motivó la transición de la sociedad primitiva a la esclavitud, lo cual implicaba la división de las sociedades en clases y la existencia de la explotación de los hombres, lo cual establecía un tipo de relaciones sociales en la que los poseedores de los medios de producción se apropiaban del futuro de otros hombres que no eran dueños de los medios de producción. Con el aumento de esta actividad comercial, aparece el dinero representado en una moneda metálica como medio de intercambio en su máxima expresión del oro. Con la aparición del dinero se desarrolla una de las ramas muy importantes que existe hoy en día, como el comercio, los supermercados y todo eso, etc. En el comercio aparecen dos actores fundamentales, que es el vendedor y obviamente el comprador. En ese intercambio se dio lugar a las ciudades, donde la actividad agrícola fue cobrando menos importancia. De esta forma, las familias que se dedicaban a la agricultura, muchas de ellas abandonaron los campos para venirse a vivir a la ciudad. Con el auge de transformación de los instrumentos de producción ganadera, la esclavitud dio como origen la propiedad privada de la tierra y se convierte en mercancía. El resultado de la división de la sociedad de clases trajo consigo la política. Hola, soy señor Fernanda Rivera. Vamos a hablar sobre los modos de producción feudal. El señor feudal era propietario de las tierras y los medios de producción. Los trabajadores tenían una relación de esclavitud parcial, eran parcialmente propietarios de las haciendas y algunas herramientas de trabajo. Las propiedades feudales abarcaban varias aldeas, las cuales obtenían sus ganancias. La producción era su subsistencia. Los siervos producían sus propios alimentos y menos para los intercambios comerciales. Las actividades feudales eran básicamente agrarias, la producción de alimentos, aunque existen algunas industrias. La mayoría de la gente cultivaba las tierras para ganarse la vida. Las tierras feudales tenían dos funciones. Primero, generar ganancias para el señor feudal a través de las agriculturas producidas por los campesinos. Y segundo, generar ganancias para las haciendas de los campesinos en las que producían sus propios alimentos. En las escalas sociales, el rey era la máxima autoridad. Se le creía que tenía un poder divino de reinar y llegar al trono a través de la conquista. El quedo, la inglesa se convirtió en la mayor propiedad feudal, las donaciones de las principales y dotaciones se convirtieron en la poseedora de extensas tierras y las propiedades más ricas en aquellos tiempos. Los señores feudales, los nobles, esta clase no era del todo uniforme. Los pequeños señores feudales rendían tributo a los más poderosos, pero por otro lado se aprovechaban de su patrocinio. Los campesinos o siervos se amplían base a la escala feudal de los campesinos. Los campesinos estaban subordinados al señor feudal y bajo el poder supremo del rey. Era clase sin derecho político. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo se refiere al sistema económico social dominante de Europa medieval, donde los señores feudales pertenecían a la nobleza poseían las tierras, mientras que los campesinos y siervos estaban obligados a vivir entre las tierras del señor, determinando esto una relación existente. Estas tierras conformaban grandes unidades agrícolas productivas, propiedades de estos señores nobles, quienes podían exigir a los campesinos pagar la renta, ya fuese por su trabajo, productos o tributos monetarios. El feudalismo fue una etapa fundamental en el desarrollo histórico de la sociedad, acabando esto un largo periodo. En Europa abarcó la caída del Imperio Romano hasta la Revolución Burguesa de Inglaterra y Francia. Fue denominado como el modo de producción de Karl Marx y Friedrich Engels. Mi nombre es Daniel Ocaño y voy a exponer el tema modo producción capitalista. ¿Cómo se originó el modo de producción capitalista? El capitalismo surgió como un sistema después de la caída del feudalismo en el siglo XV, creo. El modo de producción capitalista es considerado por los estudios no marxistas como un sistema económico. Eso quiere decir que de ese modo los burgueses pueden explotarlos pagándoles a cambio de su trabajo un salario, pero aprovechando la plusvalía, el valor añadido que los labores de su trabajo le incorporan al producto final.
En términos más simples, el capitalismo consiste en el intercambio del tiempo, de la capacidad de trabajo y de los trabajadores. Las ventajas del modo producción capitalismo es la efectividad y flexibilidad, la liberalidad y permite el movimiento de clases. Y sus desventajas son que no permite los monopolios y las competencias desleal, la distribución desigual de riqueza. Las características del modo de producción del capitalismo es, de acuerdo a la interpretación marxista tradicional, el capitalismo funciona base a dos pilares. A la interpretación marxista tradicional, el capitalismo funciona en base de dos pilares. Por un lado, el control de la burguesía de los medios de producción, fábricas por ejemplo. Por otro lado, la alineación de los trabajadores de su labor productiva, es decir, que estos últimos sienten ajeno al trabajo que realizan. Y la finalidad del producción capitalismo propone que el trabajo se proporcione a cambio de salarios monetarios y debe ser aceptado libremente por parte de los empleados. La actividad económica se organiza de manera que las personas que organicen los medios de producción puedan obtener beneficio económico, o sea que pueden aumentar su salario y vivir mejor económicamente. Eso es todo por hoy. Para terminar, ¿para qué sirve el modo de producción capitalista? Pues funciona para... El modo de producción capitalista es una de las formas en las que se puede presentar formas de organizar la producción de bienes y de servicios económicos. Esta teoría desarrollada por alguien llamado Karl Marx, el cual clasificó la historia de distintos modos de producción en orden cronológico. A mí me tocó hablar sobre el tema modo de producción socialista. ¿Qué es? Hace referencia a un sistema de producción, es en los que los medios de producción se basan en la propiedad social y no privada. Por otro lado, los medios de producción es una sociedad capitalista que estaban en manos de una clase dominante que explota al proletario para generar sociedades más justas y enfocadas al beneficio social y colectivo. Era el modo de producción alcanzado por aquellas sociedades más desarrolladas y avanzadas. Sus características es propiedad colectiva, sistemas igualitarios, igualdad económica, social y política, supresión de la competencia, economía planificada, fijación de precios, control económico y total, y absoluto trabajo y salario en función de las necesidades. También según Karl Marx y Friedrich, sería la etapa posterior del modelo capitalista que sobrevendría cuando la humanidad ingresaría en una etapa postmercantil. Su producción se orienta por completo al valor de uso y no al valor de cambio. Por otra parte, el modo de producción socialista se ha intentado en numerosas ocasiones a lo largo del siglo XX y siglo XXI. Al no tenerse completamente en claro su funcionalidad, en muchos casos se convirtió en un capitalismo estilista o popular. Y eso sería todo sobre el modo de producción capitalista, socialista. Gracias. Buenos días, mi nombre es Amairani Jiménez y a mí me tocó el tema del comunista. En este caso explicaré qué es ser un comunista, el significado de comunista y los temas de comunista. Pues el comunismo incluye una variedad de escuelas de pensamiento. Actualmente es el más reconocido de estos movimientos, pues fue el socialismo científico de los pensadores alemanes, la cual de la organización Liga de los Justos sería rebautizarla como Liga de los Comunistas. Pues eso se trata a que es debido,
es debido a que ser un comunista o ser un socialismo significa, el socialismo es una parte, se podrá decir, interna o externa a la que estamos mencionando. Pues la Liga de los Comunistas se trató en el año 1954, cuando era Alemán y España. Eran pues la guerra, surgió la guerra y todo eso, entonces por eso significa pues eso, el significado de socialismo. Ahora vamos a hablar sobre qué es ser un comunista. Pues ser un comunista es más bien ser considerado en la frase previa del comunismo, mientras que en la socialdemocracia, con el término de socialismo de un sistema progresivo. Entonces, pues ser un comunista es ser considerado como la frase previa de los comunistas o comunismos. Ahora vamos a hablar sobre los temas o los puntos debido a eso, a lo que estamos hablando del comunismo. Bueno, ser un comunista, la primera parte de ser un comunista es ser comunista es así, ¿no? Entonces es progresivo o progresiva. ¿Qué significa eso? Significa que ser una persona progresiva, que solamente tú piensas, o sea, tu pensamiento solo es de que a él, o sea, a ser más que los demás, de eso se trata, de ese tema es. Entonces, fuera de todo, o sea, el tema que me tocó fue comunista, y entonces pues eso se trata, ¿no? O sea, rebautizar como Liga de los Comunistas para que esto lleve o conllueva, a que sea más grande y que, o sea, sea más grande el tema y todo eso, de eso se trata. Pues eso ha sido todo de mi parte y pues muchas gracias.